Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar con usted, profesor Bernal, y con todos ustedes en este envidiable taller. Me hubiera gustado más estar en Siena, pero me tocó acompañarlos aquí en este elegante Hotel Radisson. Yo soy un convencido del diálogo entre cortes. Por fortuna, el proceso de globalización incluye también a los derechos humanos. Y creo que el derecho interno ya no es suficiente para que un juez pueda decir no defiendo tal o cual cosa. La doctrina del Tribunal Electoral me parece que ha ido de la mano de esta idea o ha corrido en paralelo. Somos varios los que consideramos este punto de vista, aunque nunca lo hemos expresado así tal cual, me refiero a los hechos, mi interpretación de los hechos, pero nuestro presidente pues es un vicioso de las cortes, de las sentencias de la Corte Interamericana, las lee, las vuelve a leer y les vuelve a encontrar cosas. Y el magistrado González Oropesa es un paseante entre la historia y el derecho constitucional, pero su vehículo es siempre el derecho internacional. Ahí va, digamos, de una a otra corte, de uno a otro tiempo, para concretar el derecho en nuestras resoluciones. Y quiero celebrar con ustedes este diálogo jurisprudencial dando testimonio de ello. Creo que hay un diálogo permanente interamericano y el europeo. Tuve la suerte de participar en un libro que coordinaron profesores de Madrid y americanos de todo el continente sobre el diálogo interamericano entre la Corte jurisprudencial entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con paralelismos y diferencias muy interesantes. Pero además el diálogo que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me parece que es permanente, creciente y con doctrina no solo de cortes internacionales, sino también de tribunales extranjeros, de las cuales hemos tomado algunas de sus resoluciones para crear criterios propios. Creo que es una manera elegante de decir que trajimos ideas que otros tuvieron o aplicaciones que otros tuvieron. Déjenme darles una dimensión cuantitativa. Hablando de sentencias del tribunal, hemos citado jurisprudencia de la Corte Interamericana, en números redondos, en 1.900 sentencias, alrededor de 1.900 sentencias. Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 137. De la Suprema Corte de Estados Unidos de América, según los datos que obtuve en estos días preparando esta charla, 30. De la Suprema Corte de Canadá, 2. De la Corte Constitucional de Colombia, que me parece muy interesante, 30. Del Tribunal Constitucional Español, 120. Y del alemán, 100, en números redondos. De los casos de la Corte Interamericana, el más citado es Castañeda Gutmann contra México, en alrededor de 435 sentencias sobre recurso judicial efectivo y candidaturas independientes principalmente. Pero la verdad es que son sentencias ricas y uno puede brevar de ahí para otros temas. Yatama contra Nicaragua, 288, principalmente sobre derechos de comunidades indígenas. Olmedo Bustos y otros contra Chile, 144 tengo, sobre libertad de expresión. Es un dato interesante porque también hemos citado alrededor de 140, el caso Canese contra Uruguay en materia de libertad de expresión, y las sentencias que tenemos en libertad de expresión son alrededor de 300. En algunas doblamos, pero en otras no, me refiero, incluimos los dos precedentes, pero estamos, digamos, a la par de los criterios que ha venido resolviendo el máximo tribunal americano. El Radilla Pacheco, 140, aunque es más reciente, digamos, tiene también un punto ahí sobre el propio control de convencionalidad, porque, y eso yo lo veo un avance, no sé cómo lo verán ustedes, a mí me parece muy interesante que se alegue el control de convencionalidad, es decir, que pidan este control a la propia sala. Y uno escucha algunos alegatos de personas no versadas jurídicamente, de políticos, pienso en algunos líderes municipales de algún municipio lejano del norte o del sur del país, modestos, en términos socioculturales, y le dicen, magistrado, es que si no me dan la razón voy a ir a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, me parece que es positivo que la gente sepa que hay una garantía jurisdiccional internacional como tutela a los derechos humanos, porque es finalmente de lo que se trata y de lo que estamos hablando.
Déjenme citar algunos de los precedentes que hemos incluido en algunas sentencias para que vean la relación. Porque hablaba con el profesor Bernal que no solo se trata de citar. Me decía el profesor Bernal, y con mucha razón, que las citas de doctrina tienden a bajar en las sentencias y estamos citando cada vez más jurisprudencias de cortes supranacionales, pero también trayendo referencias de tribunales extranjeros. Y le conté una anécdota de una alumna, el término que usé fue floja en términos de consistencia académica. Yo iba a ser sinodal en un examen profesional hace muchos años, 15 años. Y entonces revisé la tesis de esta chica y cuando hablé con ella le dije, oye, me disculpo, pero le falta muchísima bibliografía. ¿Usted qué me recomienda? Le dije, bueno, para empezar tal y tal y tal, ¿no? Ok, y algunas otras cosas que te van a salir de ahí. Y llegó al día siguiente la niña y me dijo, ya está. Le dije, ¿cómo que ya está? Sí, ya puse la bibliografía. Y entonces hasta atrás venían los libros. Le dije, no, vete, léelos, reflexiónalos e impáctalos en la tesis, ¿no? Y comentábamos también de esa espléndida jurisprudencia del ministro Azuela, que dice que cuando un juez cita a un autor, debe de hacerse cargo de toda la ideología del autor en la obra, no solo agarrar un párrafo ahí y adornar. Y creo que puede suceder lo mismo con las sentencias extranjeras y hay que tener cuidado. Por eso quiero comentar con ustedes cómo hemos aplicado algunas jurisprudencias o resoluciones de otras cortes. De la Suprema Corte de Estados Unidos. Un caso reciente que tiene que ver con los tweets del Partido Verde Ecologista de México. Y destacamos ahí, citamos, que la Corte norteamericana ha señalado que Internet es un medio de comunicación único y novedoso que permite la comunicación a nivel mundial entre los individuos, cuya evolución es permanente y permite a los usuarios obtener información a través de diferentes mecanismos. Pareciera que estoy diciendo una obviedad, pero no estoy definiendo lo que es Twitter, estoy diciendo el concepto jurisprudencial que usó la Corte de Estados Unidos para defender libertad de expresión y que en el mismo sentido usamos para no sancionar a los famosos que habían metido tweets, pero después sí al partido político porque había una conducta sistemática que era violatoria de la propia norma que regulaba este asunto. El tema Chacoteando la Noticia, así se llamaba el programa de televisión, que tenía contenido calumnioso para la entonces candidata al gobierno de Sonora, Pavlovich, y dijimos, me gusta, es un concepto que me gusta mucho de la Corte norteamericana, que dice que la libertad de expresión tiene una posición preferente frente a otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos en el discurso político. Una posición preferente frente a otros derechos. Cuando viene uno muy ofendido a quejarse de lo que está diciendo el otro, pero al mismo tiempo dice lo mismo de su adversario. En la elección de Colima, respecto a la inequidad de medios de comunicación, se destacó la doctrina de la real malicia para saber cómo están actuando los medios de comunicación sin someterse al patrón de veracidad, porque ahí ya nos metemos en un corset del cual es muy difícil librarse. De la Suprema Corte de Canadá, el caso Soave contra Canadá, en donde hablamos de las personas que están privadas de la libertad, pero tienen un régimen de preliberación. Y esto fue a propósito de derechos políticos, fue de los primeros que resolvimos, que nos divertimos tanto haciéndolo, porque creo que fue una contribución importante. Nosotros decíamos, una persona que sale bajo fianza en México, ¿sigue suspendido sus derechos políticos o no? La doctrina muy formalista decía que sí. Bueno, y no la doctrina, algunos jueces decían que sí. Y el asunto era tan sencillo que se reducía a que una persona que había salido de la cárcel no podía sacar su credencial para votar con fotografía porque tenía suspendidos los derechos. El razonamiento, y tomamos parte de esta sentencia canadiense, creo que fue muy sencillo. Si el Estado considera que una persona está lo suficientemente readaptado o que tiene las condiciones sociales y personales para poder estar en la calle en lugar de purgar condena, hombre, ¿qué más que pueda disfrutar de un derecho político mínimo y esencial, siempre y cuando no esté suspendido de los otros por razones de la propia sentencia condenatoria? Tomamos el ejemplo de esa sentencia canadiense. Del Tribunal Constitucional de Colombia usamos una sentencia en materia indígena para resolver el caso de los Reyes Etla, Oaxaca, para no declarar una nulidad de la elección, porque esta comunidad indígena tenía varias
este municipio indígena tenía varias comunidades y algunas de esas comunidades no participaron en la elección, pero porque ellos no querían participar, es decir, con la parcela de representantes que tenían en cada una de estas partes de la comunidad era suficiente. Y algunos ajenos a estas comunidades que no votaron decían que se anulara toda la elección para que votaran todos, y dijimos que no, que si bien es cierto, no se llevaron a cabo la realización de los derechos político-electorales de todos los que vivían ahí, era porque sus propios sistemas normativos internos y sus propias costumbres así lo querían. Del Tribunal Constitucional Español usamos un asunto sobre inalterabilidad de la boleta electoral, cómo no puede alterarse. Esto lo usamos para la elección del Ayuntamiento de Tepezintla, Oaxaca, en donde había más de 400 boletas apócrifas. Y había la discusión por parte de unos si solo porque eran apócrifas se iba a anular la elección, si podían contarse el resto de boletas no apócrifas. Y lo que dijimos es que no puede haber certeza ante un hecho como este si ya partimos del hecho de que hay 400, por lo menos 400 boletas falsificadas, y usamos este concepto de inalterabilidad de las boletas del Tribunal Constitucional Español. Discrecionalidad técnica también es un concepto que usamos de una sentencia del Tribunal Constitucional Español para ayudar a que el INE mantuviera la implementación, digamos, a su cargo del sistema de contabilidad en línea. Y dijimos que era una autoridad, en tanto autoridad administrativa, que cuenta con un margen de discrecionalidad técnica por sus propios funcionarios, por su estructura y por el cometido que cumplen en el propio Estado. Y hay que respetar ese margen de discrecionalidad técnica. Del Tribunal Constitucional alemán, a mí me parece interesante traer estos asuntos de otros países, asuntos a lugares tan autóctonos como los nuestros. Del Tribunal Constitucional alemán resolvimos o echamos mano para resolver el asunto de Chiapasionate, que era un Chiapas, el estado de Chiapas, usaba este término para hacer promoción del mismo, y tiene que ver con la difusión de banners, es decir, los cuadraditos que hay en las páginas de internet de algunos periódicos. Y entonces eran muy atractivos, pequeñitos, pero digamos con algunas estampas del estado de Chiapas, que es muy colorido y muy hermoso, con el término Chiapasionate a colores, y cuando uno le daba clic, pues entraba una promoción personalizada del gobernador del estado. Entonces, lo que citamos ahí del Tribunal Constitucional alemán, y lo citamos tal cual, es, cito, el trabajo público del gobierno encuentra sus límites donde comienza la propaganda política. Y es relativamente sencillo, permítanme ustedes esa expresión, ver cuando, en algunos casos, algún titular de un poder está haciendo propaganda política de sí mismo. Yo sospecho de entrada cuando alguien habla bien de sí mismo. Pareciera que está haciendo alguna especie de propaganda. Y cuando es un servidor público, me parece que incide en la violación de la norma. Usamos esta frase del Tribunal Constitucional alemán. Y también citamos otra, que dice, el gobierno federal, no le pusimos federal, pero así lo demás sí citamos, el gobierno debe aportar, o el Estado, adoptar disposiciones para evitar que las publicaciones que produce el gobierno, con el objeto de cumplir sus funciones, sean utilizados por los partidos. Hemos dicho también, y aquí es complicado, que el producto de trabajo de los gobiernos o de los grupos parlamentarios es patrimonio político de los partidos. Es correcto que un partido político diga, mira qué bien gobernamos o qué leyes hicimos, y que el otro partido político diga, no, mira qué mal lo hizo o yo lo puedo hacer mejor. Sin embargo, hay una línea muy delgada de acuerdo con nuestro enredado sistema de comunicación política que nace en el 41 constitucional, que desde mi perspectiva en el sistema de fuentes es un reglamento subido en la Constitución, nos pone en la frontera de cuando un servidor público está haciendo política o no. Y en este caso el Tribunal Constitucional alemán nos ayudó a deslindar eso. Respecto de la responsabilidad indirecta de los partidos políticos, la doctrina de culpa in vigilando, que hemos usado muchísimo, también por esta
vertiente o coincidencia, confluencia que hay entre los candidatos y el propio partido político, es decir, cuándo es responsable uno de qué acción. Hicimos o tomamos como ejemplo o citamos también un ejercicio de ponderación entre el derecho de libertad de expresión y el derecho al honor, tomando dos reglas que puso el Tribunal Constitucional alemán o que ha usado en distintas sentencias. La primera es la regla del significado objetivo de las manifestaciones, es decir, no todo lo que se dice está incumpliendo con la regla. Y la otra es la regla de interpretación favorable al ejercicio de los derechos fundamentales. Usamos también el Tribunal Constitucional alemán, español y colombiano mezclados en distintas sentencias, como el caso de Manuel Cloutier, por ejemplo, en donde con distintas doctrinas llegamos a estas primeras asuntos o primeras entrada a jurisdicción que teníamos sobre la pertinencia o no de los candidatos independientes. Me parece que el diálogo entre cortes nos hace tomar una posición modesta y sensata. Tampoco uno puede ser grandilocuente diciendo aquí estamos creando el derecho y lo digo yo todopoderoso porque soy órgano límite y ya no hay apelación sobre lo que hacemos. Nos permite también, si se me permite la expresión, quitarnos la ceguera de taller, ver cómo están atendiendo a otros y cómo va el desarrollo de los derechos humanos, que es finalmente a lo que sirve el derecho y nosotros los jueces. Me entusiasmé mucho con el tema y voy a preparar un paper porque encontré muchos otros y creo que vale la pena acrecentar este diálogo con algo tan concreto y tan cotidiano como lo que hacemos en estos tiempos todos los días con la justicia electoral. Muchas gracias.